Estamos viendo un primer punto, como ya les había adelantado, vamos a ver dos partes específicas. Pueden colocar número 1 o inciso A si desean, orografía. Entonces vamos viendo el dato de la orografía dentro de lo que va a ser el continente americano. Primer detalle para especificar, anoten la definición de lo que va a ser orografía. Es el estudio del terreno o de las tierras. De esa manera se la reconoce. Les vuelvo a repetir. Estudio del terreno o de las tierras. Listo, ahí está. Estudio del terreno o de las tierras. Entonces, lo principal que vamos a ver dentro de lo que es el tema de la orografía va a ser las montañas, las cordilleras, los cerros y todo tipo de elevaciones. Vamos a ver un detallito importante. Quiero que tengan en cuenta, pueden ir tomando nota, apuntes, vayan anotando varios detalles que les voy comentando. Un primer punto tiene que ver con cordilleras. Cuando escuchemos nosotros el término cordilleras o cordillera, estamos hablando de grupo de montañas. Como les digo, pueden ir tomando nota, apuntando si quieren como una especie de pequeño vocabulario, un pequeño glosario si quieren sobre lo que es cada uno de estos términos. Primer detalle, les vuelvo a repetir, cordillera. Cuando hablamos de cordillera estamos hablando de un grupo de montañas. Esto puede ser extenso dependiendo el lugar, la región. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica va a ser un lugar muy pequeñito. En el caso de América del Sur va a ser todo lo que se llama la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Argentina. Entonces ustedes entenderán que es extensísimo en realidad. La cordillera de los Himalaya en Asia, por ejemplo, es otro tamaño también. Y otro de los detalles importantes, anótense también, montañas. En el caso de las montañas, también estamos hablando ya en singular, ya no estamos hablando en plural, sino que simplemente hablamos de una montaña, puede ser en singular, como el caso de, vamos a mencionar, por ejemplo, el McKinley, la montaña más alta de América del Norte, que ahorita vamos a entrar a ese tema, por ejemplo. O podemos mencionar también este otro nombrecito, ya sería en plural, montañas, ¿ya? Decir cordilleras o decir montañas es igual hablar de un grupo de elevaciones que terminen en picos. Esa es la idea que quiero que vayan resaltando, chicos. Decir montañas va a terminar en picos. Pueden ser nevados, exactamente. Y ese es otro de los nombrecitos en sinónimos. Nevados también se los conoce. Ustedes ya deben reconocer el nevado del Sajama o la montaña Sajama. Cualquiera de los dos términos es un sinónimo. También existe otro término, cerros. Vayan anotando esos detalles importantes. Sierras. Ahora, en el caso de sierras, tiene que ser con la letra S por si acaso. Sierras. Montes. Como el monte Everest, por ejemplo, ¿no ve? Montes. En algún caso se les dice macizos. Esos son un poco más rocosos que otra cosa, ¿no? No es tanto los nevados, macizos, con C y con Z respectivamente, macizos. Y finalmente, las mesetas. En cuanto a las mesetas, compañeros, por si acaso, este es un dato que ya no es un sinónimo, ya es diferente. ¿A qué me refiero? Las mesetas son elevaciones de terreno, pero que terminan en planicie. Ojo, les vuelvo a repetir, las mesetas son elevaciones de tierra, pero terminan en planicies. Listo, ahí está. Todos estos entonces son algunos, en algún caso sinónimos y en algún otro caso
alguna diferencia que nosotros optamos al referirnos en algún momento sobre las elevaciones de terreno que existen en un lugar específico, ya sea en América o en cualquier continente. Para que lo tengan en cuenta, chicos, no se olviden, entonces en algún momento tal vez van a poder ver la diferenciación. Listo, ahora sí, comencemos. En el caso de la orografía, justamente, vamos a tener que dividir, como ya lo hicimos el día de ayer en geografía política. América se divide en tres partes: América del Norte, Centro y Sur, y pues estamos iniciando con América del Norte. Y como siempre les digo, vayan tomando nota, sáquenle captura, vayan recordando los nombres importantes de estos grupos de montañas, pero América Central también vamos a hacer lo propio, pero América del Sur es lo principal. Ese es el estudio principal del cual tenemos que casi memorizarnos, por decir así. Ahora sí, primer detalle. Como están observando en América del Norte, hay distintos países ahí. Bueno, en realidad son tres países principales: Canadá, Estados Unidos y pues México. Canadá, Estados Unidos y México son parte de Norteamérica, y sobre ese detalle, como están observando, está la lista de países. Perdón, lista de cordilleras, perdón. La cordillera de Alaska, la cordillera costera. Fíjense el nombre de Sierra de las Cascadas, Nevada, Montes Brooks. Estamos hablando de lo mismo, un grupo de montañas. Sierra de Baja California, montañas rocosas o montes Apalaches. Al final de cuentas estamos hablando de un grupo de montañas que están en diferentes sectores de América del Norte. Lo que están observando en color naranja ahí en la imagen justamente es la parte más extendida de todas las cordilleras en América del Norte. Ahí aparece justamente, ahí en la punta donde están observando ustedes, uno de los cuernos, vamos a decir, de América del Norte. Ahí es Alaska. Si se los voy ampliando, no sé si se amplía, justamente ahí en ese sector es Alaska, y desde ese punto se va desplazando lo que va a ser la cordillera justamente de Alaska. Luego ahí tenemos la cordillera costera, la Sierra de las Cascadas, y como están viendo, la gran extensión de montañas es las montañas rocosas. Esa es la gran parte más extendida en América del Norte de montañas. ¿Dónde quedan las Sierra Madre Occidental y Oriental? En México. Entonces, todo ese punto, ese sector, mejor dicho, en color naranja, tiene que ver con los distintos tipos de grupos de montañas existentes en esa área. Ahora, hay un detallito interesante. Quiero destacar dos puntos importantes. Anótense: la Sierra Madre Oriental, les vuelvo a repetir, Sierra Madre Oriental es la de mayor tamaño en México. Sierra Madre Oriental tiene una longitud de 1.300 kilómetros. 1.300 kilómetros. Les vuelvo a repetir, 1.300 kilómetros, entonces la Sierra Madre Oriental. Es un grupo de montañas, les vuelvo a repetir, que es la más extensa en México. Ahora, en el caso de Estados Unidos y Canadá, ¿cuál es la montaña o el grupo de montañas más extensas que ya hemos mencionado? Las montañas rocosas. Esto sí es interesante. Tiene 3.000 kilómetros de longitud, 3.000 kilómetros de distancia. Entonces, desde que aparece Alaska, más o menos desde Alaska hasta la frontera con México, por decir así, se va abriendo paso las montañas rocosas con 3.000 kilómetros de longitud. El otro detalle que quiero resaltar es más pequeño, no es el más pequeño de todos, pero
es el que más nos interesa. Ahorita les digo por qué. Anótense, la cordillera de Alaska. Anótense, la cordillera de Alaska. ¿Cuánto de longitud tiene? 650 kilómetros. Anótense, 650 kilómetros. Esa es la parte más pequeñita, bueno, una de las partes más pequeñas de grupos de montañas en América del Norte. Subrayenlo, pero compañeros, porque es la más importante. La cordillera de Alaska, en el cuerno de Estados Unidos que les mostré hace unos instantes, esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque ahí justamente está lo que están observando en la imagen, el conocidísimo Monte McKinley, o también con el nombre de Monte Denali. El Monte Denali o McKinley tiene una historia muy curiosa. Les voy comentando mientras van anotando algunos datos del McKinley. En realidad la zona se llama Denali. Y la montaña más alta de la región, justamente le han colocado ese nombre, Denali. ¿Quién se lo colocó? La cultura, una de las culturas que se desarrollaron en ese sector. El término Denali significa el grande. Pueden colocar ahí a un costadito, entre paréntesis, como una especie de traducción, si quieren ustedes. El nombre es Denali. La lengua, así como nosotros tenemos el urus, el guaraní, el aymara, etcétera, su idioma específico ahí es el atabasca, y curiosamente le han colocado ese nombrecito, Denali, el grande. Pero sucede que en la historia de América del Norte, específicamente Estados Unidos, ha habido uno de los presidentes para los norteamericanos, ¿no? Uno de los presidentes más importantes de ese país, cuyo apellido es McKinley. Y entonces los norteamericanos, estoy hablando exclusivamente de los estadounidenses, lo que habían propuesto es colocarle el apellido de este presidente, para ellos el mejor de Estados Unidos, colocarle a la montaña más alta de toda América del Norte. Entonces le colocaron Monte McKinley. Al parecer hasta el día de hoy un poco los originarios de la región no están tan convencidos, vamos a decir, de esto. Hay momentos en los cuales, pues para los de Alaska van a seguir siendo la montaña el nombre Denali, pero para el resto de Estados Unidos tiene el nombre de Monte McKinley. Ahora, ¿dónde queda específicamente el Monte McKinley? Entre el sur y el centro de Alaska. Entre el centro y sur de Alaska. Ahí está, centro y sur de Alaska. Por eso la importancia hace momentos atrás de lo que les dije, la cordillera de Alaska mide 650 kilómetros de distancia, justamente en esa cordillera está la montaña más alta de toda América del Norte. Ahora, el tamaño del McKinley, como están viendo, es 6.168 metros de altitud. Y en algún caso dicen también 6.194 en cuanto a la posibilidad de los nevados, ¿no? Es decir, es un lugar de tundra. Como ya el día de ayer les había dicho, el clima tiene que ver con que es constantemente la nieve, es decir, todo el año el piso en realidad es nevado, todo el año. Entonces ahí va oscilando un poco la cifra. Pero ¿qué es lo interesante? Siempre les comento, van a notar metros sobre el nivel del mar o metros simplemente de altura. Y al final de cuentas es lo mismo, chicos. Listo. Ese es uno de los datos principales, entonces, en cuanto a América del Norte. Vamos al otro punto. Este segundo sector, la segunda región de América es la de América Central y el Caribe. Es decir, vamos a ver dos zonas importantes dentro de esta.
Una de las primeras justamente es América Central, el número distinto de países que va en Centroamérica y por ese sector va avanzando justamente esto que se va a denominar la cordillera centroamericana. Datos de la cordillera centroamericana. 3 datos vamos a dar, ¿ya? Primer detalle, compañeros, la distancia. La longitud es de 280 kilómetros. Les vuelvo a repetir, 280 kilómetros de distancia. Si ven la diferencia con las montañas rocosas de hace momentos atrás que les dije, 3000 las montañas rocosas, se extienden por 3000 de longitud. Hasta la Sierra Madre Oriental es más grande, pero esta es apenas de 280, justamente por el tamaño de Centroamérica, es muy pequeñito. La distancia tiene que ver con los países que están en la región. Vayan tomando nota, chicos, les voy comentando cuáles son los países por donde pasa la cordillera centroamericana. México, aunque México sea del norte, pero desde ahí se desarrolla la cordillera centroamericana. México, Guatemala, ahí está un segundo país en ese sector, Guatemala. El Salvador, El Salvador. Otro país conocidísimo, Honduras. Honduras. Nicaragua, Costa Rica, Nicaragua, Costa Rica y finalmente Panamá. Como están observando entonces, compañeros, en realidad avanza por 7 países. Y son los 7 países que están en esa región de Centroamérica, muy pequeña la región en realidad, pero ahí está también la existencia de una cordillera llamada centroamericana. Ahora, el lugar más importante de toda la cordillera centroamericana, es decir, la elevación más importante, anótense, el volcán Tajumulco. El volcán Tajumulco. Ahora, en este caso, como ustedes saben, el volcán pues no termina en pico, tampoco es un nevado. En realidad es una elevación de tierra, pero que tiene pues la clasificación de volcán y que está, vamos a decir, más o menos activo. Este año por lo menos no he escuchado ningún tipo de noticias sobre el Tajumulco. Si mal no recuerdo, el año pasado, inicios del año pasado, escuché que estaba activo el volcán y sí estaba, no sé si me equivoco, con una humareda o con algunas explosiones, pero sí, está todavía, vamos a decir, más o menos activo en algún momento. Volcán Tajumulco. El tamaño, como ustedes están viendo, 4.220 metros de altitud. Es muy inferior al tamaño del McKinley. El McKinley hemos dicho 6.000 y un poco más. Y en el caso del Tajumulco, pues 4.220 metros sobre el nivel del mar. Es más pequeñito por 2.000 metros de tamaño. Y está ubicado, anótense, en Guatemala. Ese es el lugar principal, Guatemala. Listo, compañeros. Entonces, esos son los datos acerca de lo que es Centroamérica. Pero no hemos terminado porque nos vamos al caso del Caribe. En el caso del Caribe, vamos a ir viendo algunas características principales sobre justamente esta región, que está muy cerquita a Centroamérica, como ustedes están pudiendo observar en la imagen. Primera característica, ahí están los guioncitos para guiarnos un poquito en el caso de las ideas a explicar. Primer punto, es un arco insular desde Venezuela a Florida. Como pueden observar, el punto donde ven que dice los macizos de Cele, ahí en la lectura justamente, no sé si alcanzan a ver, ahí donde está justamente el logo de Facebook,
Centro Pedagógico Ingenios, en ese punto, en la parte superior, en el dibujito, dice Pequeñas Antillas. Y si pueden observar, es un arco. Es decir, es una especie de pequeña curva que se va abriendo y más o menos cerrando con las grandes islas. Pequeñas Antillas y luego aparece Puerto Rico, Islas Españolas, las Islas Bahamas, hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, a eso se está refiriendo ese primer punto. Es un arco de puras islas desde Venezuela hasta Florida. Entonces, desde Venezuela, América del Sur, hasta Estados Unidos se va desplazando ese grupo de montañas. Ese es un primer detallito. Segundo detalle, ¿qué dice? En este arco existen lo más común en cualquier región del planeta, valles, montañas, llanuras y mesetas. Es lo que nosotros vemos en cualquier zona geográfica del planeta. Ejemplo, Bolivia tiene mesetas, tiene llanuras, tiene montañas, etc. Tiene lo mismo cada una de esas islas. Tercera característica. Algunas islas son puntas de montañas que sobresalen del mar. Esta tercera característica quisiera que la tengan en mente. En algún momento tal vez les puedan preguntar. Es muy curioso, fíjense, las islas que aparecen en ese sector, dice, son puntas de montañas. ¿Qué quiere decir? Que en realidad dentro del Océano Atlántico hay montañas gigantescas. Y las montañas que son tan grandes y que están en la profundidad del Océano Atlántico, pues su pico sobresale del océano y ese pico justamente es una isla donde viven muchas personas. Es muy curioso. Las personas viven en el pico de una montaña del Océano Atlántico. Y ahora estamos viendo tanto en la cuarta y quinto punto, en los guiones correspondientes, Cuba como un ejemplo y República Dominicana y Haití. En Cuba existe una de las montañas más importantes, la Sierra Maestra. Tomen nota de ese nombre, es una montaña, un cerro, vamos a decir así, muy, muy conocido en la historia de Cuba. Ahí han tenido la estrategia, el Che Guevara, Fidel Castro, para poder tratar de pelear con el gobierno de ese momento en la Revolución Cubana. Como ya les decía, si es que vamos a tener otro módulo en historia, pues ahí les contaré un poquito de la Guerra Fría y de la Revolución Cubana también con respecto a la Sierra Maestra justamente. El otro detalle, en República Dominicana y Haití están los macizos de Sele y Hot. Entonces hemos dicho macizos, tiene que ver con algo un poquito más rocoso, pero sigue siendo elevaciones de tierra, como montañas si quieren ustedes, es el mismo término, pero cuyo nombre tiene Sele y Hot. Ese es su nombrecito, Sele y Hot. Son algunas de las montañas más importantes dentro de las islas, vamos a decir, en este caso Cuba y Haití, República Dominicana. Listo, compañeros. Hasta ahí ya tienen varios datos que repasar. Ya les decía en algún momento, les voy a preguntar, compañeros, puede ser el día de hoy, puede ser el día viernes, para hacer un repasito. Les vamos a ir preguntando acerca de la geografía, acerca de la Tierra o acerca de la geografía universal en América. Entonces, vayan siempre repasando y estudiando. Listo, vamos al otro tema que es importantísimo y este sí quiero que lo tengan muy en cuenta. No pierdan detalles sobre este punto. América del Sur. Ya que nosotros vivimos en América del Sur, en Bolivia, y somos parte de la cordillera de los Andes, en los exámenes para el ingreso para policiales y militares, pues nada raro que les van a preguntar sobre estos puntos. Primer detalle, ¿dónde queda la cordillera de los Andes? Al oeste de América del Sur. Como están observando ahí la imagen, pues ya tienen todos los datos, pero hay que ir explicándolos. Está ubicado entonces al oeste de América del Sur. Segundo detalle importante, los países por los cuales va avanzando
tienen la posibilidad de sacarle una captura, anótenlo también si es importante, si es correspondiente. Esto tienen que repasarlo, posiblemente les puedan preguntar, como les digo. Avanza desde Venezuela, Colombia, Ecuador. Para que tengan un dato bien facilito, compañeros, ustedes vean en el celular en algún momento, los que no sepan, los que sepan está sencillo, vean las banderas de los tres países, Venezuela, Colombia, Ecuador. Como muchos ya deben saber, es el mismo color en las mismas franjas. Entonces no hay por dónde perderse ahí. Los tres países siempre, recuérdense que están unidos. Venezuela, Colombia, Ecuador. Perú, el vecino de Bolivia aquí al ladito, Bolivia claramente, Chile y Argentina. Entonces también avanza por 7 países, al igual que en Centroamérica. Entonces, a memorizarse, chicos, sobre estos 7 países. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver un dato sobre las montañas más altas en cada uno de los países que aparece. Ahí está. Vamos a ver la longitud de la cordillera de los Andes. Impresionante el número. 7.240 kilómetros. Hace ratito dijimos las montañas rocosas miden 3.000. La más grande. En Centroamérica, 280 apenas. En América del Sur, pues es 7.240 kilómetros. Subrayenlo, resáltenlo, chicos, porque es la cordillera más grande del planeta. Vamos a ver, en Europa no es tan grande la cordillera de los Alpes. Vamos a ver los Himalaya, donde está el Everest, pero tampoco es así de grande. Nosotros tenemos el privilegio, por decir así, de vivir en un sector donde está ubicado la cordillera más grande del planeta. Entonces, 7.240 kilómetros de longitud o distancia. Vamos con la anchura. La anchura dice aproximadamente 300 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no está cerrado completamente la cifra. ¿Qué quiere decir? Más específico. Como pueden ver la imagen, la fotografía, hay lugares, en el caso de Colombia, Ecuador, Perú, al norte, es extensa, pero cuando está ingresando de Perú hacia Bolivia es un poquito más delgada. Y cuando sale de Bolivia, Argentina, Chile, es muy delgada en el caso de Chile. ¿Qué quiere decir? Que esto es un promedio. Simplemente la anchura es un promedio que tiene la cordillera. Más o menos la parte más extendida puede ser 300. ¿Qué quiere decir? Que en algún caso puede haber de 250, 240, dependiendo el lugar donde esté ubicado la cordillera de los Andes. Entonces, en distintas regiones, esa anchura va volviéndose más pequeña o quizás un poquito más grande, porque es un promedio. Hasta 310, 320 tranquilamente. El caso de la altura también es un promedio. ¿Qué está diciendo? Que la mayoría de las montañas en la cordillera de los Andes es de 4.000. Eso está diciendo. La mayoría es de 4.000. Por eso dice un promedio de 4.000. La mayoría. Pero no es la regla. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en Bolivia, por ejemplo, tenemos 13 montañas que son de 6.000. Solo en Bolivia tenemos 13 montañas de 6.000 metros de altitud. Luego vienen de 5.000, luego vienen de 4.000, 3.000, etcétera, ¿no? Entonces, en toda la franja de la cordillera, la mayoría es de 4.000, pero les vuelvo a repetir, no es la regla general. Hay muchas montañas que son de distintos tipos de tamaños. Entonces, a tomar en cuenta estos datos, compañeros, y vamos a otro detalle importante también. ¿Qué es lo que encontramos en la cordillera de los Andes? Muchos minerales. La riqueza mineral es tremenda en esta franja, en este sector. Vayan tomando nota. Encontramos todo tipo de minerales, bueno, los más valiosos, vamos a anotarlo. El oro, la plata, el cobre. Ahí está, vayan tomando nota, chicos. Oro, plata, cobre. Pero no solamente el oro, la plata y el cobre, sino que también tenemos estaño.
Acuérdense de los varones del estaño aquí en Bolivia. Entonces Bolivia era uno de los que explotaban el mineral del estaño en grandes cantidades, hasta volver a uno de los personajes como Simón y Patiño, uno de los personajes más ricos del planeta, uno de los personajes más ricos. Hierro, también hay hierro, solo hay que ver al lado del Perú, pero también aquí el Mutún en Santa Cruz, hay muchísimo hierro. ¿Qué más? Zinc, plomo, zinc, plomo, y finalmente litio. Ahora, no estamos hablando justamente o específicamente solo en la cordillera. Sabemos que el litio no está directamente conectada a una montaña o algo parecido, pero sí está en la misma zona geográfica como vamos a ver en el estudio de geografía de Bolivia en su momento. Ahí vamos a poder observar que sí está en la zona andina donde están las dos franjas de montañas más importantes en Bolivia. Ahí está. Entonces el litio también cuenta como uno de los minerales. Listo. Otro de los detalles importantes en cuanto a la cordillera de los Andes. ¿Cómo se llama la montaña más alta de América? Ya les había adelantado este detallito. Acuérdense del durazno, compañeros. Como siempre les digo, habrán comido alguna vez el durazno enlatado y se llamaba Aconcagua. Esa es la marca más famosa. Entonces ahí está el nombre de la montaña más alta de América. También se llama de esa manera. El Cerro Aconcagua. Ya les decía, ¿no? Es decir montaña, decir nevado, decir cerro en este caso es lo mismo. Cerro Aconcagua. El dato específico es el que está en el letrero, ¿ya? Anoten los 6.962 metros sobre el nivel del mar. Yo le coloqué un poquito el redondeo de 6.960, pero a veces puede que les pregunten, en caso de las montañas más importantes, el dato en específico. Entonces ahí está, 6.962 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde queda? Como pueden ver ahí en el mismo letrerito, en Argentina, específicamente en Mendoza. Entonces la región de Argentina se llama Mendoza, ahí en ese sector está ubicado justamente la montaña más alta de América del Sur, pero curiosamente que al mismo tiempo llega a ser la montaña más alta de toda América. ¿Por qué? Porque si observamos en América del Norte, el McKinley es de 6.000 metros y un poquito más, casi redondeando a 6.000. En el caso de Centroamérica, pues dijimos 4.220, por decir 4.000 metros. Pero en el caso de la Concagua pueden ver 6.960, casi redondeando a 7.000. Entonces el tamaño de la Concagua es la montaña más alta del continente americano. No se olviden para nada, chicos, este detallito. Puede que les hagan preguntas un poquito más o menos capciosas para tratar de confundirlos, pero ahí está. Es una cosa decir la montaña más alta de América del Norte o Centroamérica o Sudamérica o decir la montaña más alta de toda América. Listo. Otro de los detalles que quiero que vayan resaltando es esta lista que estamos viendo. La cordillera de los Andes tiene distintos tipos de montañas altas por cada uno de los países por donde van avanzando justamente o extendiéndose la cordillera. Por si acaso este detalle me parece que no es usual en las preguntas de examen, no es usual, pero como siempre les digo a los compañeros, hay que estar prevenidos. Por si acaso hay que tenerlo en cuenta un poquito y saber un poco más de la geografía en cuanto a América. Entonces vemos, Argentina, ya dijimos, el Aconcagua es la montaña más alta. En el caso de Chile es el Nevado Ojos del Salado, así se llama su montaña, y es el segundo en tamaño, en altura, como están observando. Perú, el Nevado Huascarán, que es un poquito más pequeño, 6.557 metros, y recién nosotros en cuarto puesto el Nevado Sajama.
con 6.540 metros de altitud. No hay mucha, casi la diferencia con el Huascarán, por unos cuantos metros, pero ahí está Bolivia en cuarto lugar. Luego viene Ecuador con el Chimborazo, del cual ya hemos hablado en su momento. Hemos mencionado que el volcán Chimborazo es el punto más alejado del centro de la Tierra y está ubicado en Ecuador. Y había sido justamente la elevación más alta de todo el Ecuador. Posteriormente tenemos Colombia, Nevado del Huila y finalmente Venezuela, el Pico Bolívar. Como están viendo, Venezuela pues apenas con 4.000, casi 5.000 metros de altitud de Venezuela. Listo, compañeros, yo sé que le han sacado una capturita para no olvidarnos. No hemos terminado todavía hablar de Sudamérica. Sigamos hablando de esta parte de esta región. ¿Sí? Hola, hola. Puede volver a sacarle foto un poquito. Ahí está nuevamente la imagen. Está muy bien. Sáquenle capturitas, compañeros. Está bien, de nada, compañero. Ahí está. Entonces, vamos a pasar al otro detallito. Les decía, ya hemos revisado el oeste de Sudamérica, donde está ubicado la cordillera de los Andes. Ahora vámonos al otro lado, al este. ¿Qué es lo que encontramos al este y más o menos en el sur? Sáquenle captura, anótenlo también. Al este encontramos dos detallitos. Los macizos de Guyanas. Ahora, ¿dónde está ubicado las Guyanas? Justamente en ese sector cerca al norte de Brasil, cerca de Venezuela. Ahí donde casi comienza, hemos dicho, la cordillera de los Andes. En ese sector color naranja y amarillo, en ese sector al norte de Sudamérica. Ahí en ese sector están los macizos de Guyanas. Entonces son elevaciones también, son montañas más rocosas que nevados. Y también ubicamos al Mato Grosso, región cuyo nombre hemos perdido, justamente una parte de la región del Mato Grosso lo hemos perdido nosotros en un tratado con Brasil hace varios años atrás con Mariano Melgarejo. Entonces ahí está el Mato Grosso, también es una región más o menos montañosa, rocosa más que otra cosa. Y en el sur, ¿qué más ubicamos? La meseta brasileña. ¿Qué es lo interesante de la meseta brasileña? ¿Qué dijimos que es meseta? Una elevación de terreno, pero que termina en planicie, no termina en pico. En este caso no hay montañas, sino que es una planicie. Otra región importante, el Gran Chaco. Sí, justamente estamos hablando de Tarija, parte árida del Paraguay, lo que era el Chaco antes, parte de Argentina también, el Chaco austral. Todo ese sector entonces es el Gran Chaco. Es un lugar árido, como tenemos conocimiento un poquito sobre el detalle. A momentos es, en épocas de lluvia, muy lodoso y en algún caso es también muy seco. En algún caso hemos escuchado 50 grados centígrados a la sombra, para que tengamos una idea. 50 grados de temperatura a la sombra, que será en el calor. Ese es el Gran Chaco. Y finalmente las pampas, que en este caso sería también llamada llanuras. ¿Dónde ubicamos las llanuras? Pues en Argentina. Son pampas, vamos a decir, son planicies extensas, pero en este caso no son mesetas, sino simplemente son tierras casi al nivel del mar, mucha vegetación, pero todo es más o menos como un altiplano. Listo, compañeros, con eso habríamos acabado un dato importante acerca de la orografía en América. Vamos a colocar otro subtítulo, número 2 o inciso B, si quieren ustedes. Vamos a pasar al tema de hidrografía. La hidrografía. Vamos a pasar directamente acá. Hidrografía de América, entonces, vamos a ese punto.
Y pues hidrografía, ya sabemos, es el estudio de, vamos a decir, de los distintos tipos de aguas que existen en este continente. Entonces, los distintos tipos de masas de aguas, si quieren ustedes, es lo que está en el estudio de la hidrografía. Un detallito antes de comenzar, también hay que hacer una diferenciación. Una cosa es decir océanos, ya habíamos mencionado ese detalle en el tema de la Tierra, los vamos a tomar como sinónimos, decir océano o decir mar, pero a la par también tenemos una diferencia. Existen mares menores, es otro tipo de clasificación. Es decir, dentro de los océanos existe una división de aguas y en las cuales vamos a encontrar mares menores. Cada región dentro del océano pues tiene un nombre específico llamado mares menores que vamos a ver posteriormente. Luego lo subdividimos más este grupo de aguas, vamos a decir así, en ríos. Les vuelvo a repetir, océanos, mares menores, ríos. Y terminamos con la clasificación en lagos. Entonces, no se olviden esta clasificación, océanos, llamado también mares, luego tenemos mares menores, luego tenemos ríos y finalmente los lagos. Entonces, para comenzar el estudio de la hidrografía, anoten lo siguiente. Un asterisco y coloquen océanos. Océanos. Dentro de los océanos lo que hay que especificar es los límites de América. Límites de América. Así anótenlo. Océanos, dos puntos y límites de América. En el caso de los límites de América, vamos a ir viendo los puntos cardinales. El primer punto cardinal, al norte. ¿Qué encontramos al norte? Se los voy ampliando para ustedes, compañeros. Espero que sí se vaya viendo. Lo que encontramos al norte va a ser el océano glacial ártico. Entonces, ese es el límite de América, vamos a decir. El océano glacial ártico. Listo. Está muy cerquita del Polo Norte, está muy cerca del Ártico, por eso es el nombrecito ahí, como ya habíamos dicho. Vamos a especificar al este. ¿Qué encontramos al este? El Océano Atlántico. El Océano Atlántico. Y finalmente, al oeste, el Océano Pacífico. Al oeste, el Océano Pacífico. ¿Listo? Ahí está. Esos son los límites de América. Uno puede preguntar, pero profe, hay 4 puntos cardinales, ¿qué es del sur? Como pueden observar en la imagen, chicos, hay donde dice el Océano Atlántico, hay unas letras que están extendidas a lo largo del dibujo del continente, dice vertiente del Atlántico y llega hasta el sur. Y en el caso del Océano Pacífico, igual hay unas letras que están extendidas, dice vertiente del Pacífico. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos océanos llegan a culminar en territorio de Chile-Argentina, justo el Océano Atlántico y el Océano Pacífico chocan sus aguas en el sur. Es decir, el Océano Glacial Antártico está por debajo y no choca con los límites de América. Entonces, simplemente tenemos 3 océanos. Para que tengan una imagen más clara, ahí está. De esto les estoy hablando cuando les digo que las dos aguas, tanto del Océano Pacífico como del Atlántico, van chocando. Y es muy interesante este fenómeno que podemos observarlo nosotros. Ustedes le colocan en el YouTube o en el TikTok incluso, chicos, y le colocan la diferencia entre los dos océanos o el choque de los océanos Pacífico-Atlántico
y les va a dar una pequeña y breve explicación que yo se lo simplifico, bien sencillito. ¿Por qué se diferencian las aguas aquí en el choque de los dos océanos? Mm, a la vista parece que el océano Pacífico es verde y el océano Atlántico es azul, o de distintos tonos, como están viendo, pero en realidad las aguas se unen tranquilamente. ¿Cuál es la diferencia? La temperatura. Las aguas si no me equivoco, las aguas del Océano Pacífico son más frías y la del Atlántico es más caliente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se combinan las dos aguas, vamos a decir ahí, aparece para nuestros ojos una especie de división. Pero en realidad no hay esa división, simplemente es un fenómeno que tiene que ver con la temperatura de los dos océanos. Listo, ahí está ese detallito interesante, si es que no lo sabían. Vamos al caso de los mares. Tenemos mares menores. En el caso de los mares menores vamos a mencionar tres, incluso cuatro. A ver, vamos a ver. En el caso del norte, ahí donde les estoy mostrando un poquito y donde está anotado justamente como título mares menores, ahí pueden ver ustedes el océano glacial ártico. Ahí en el norte, donde dice el océano glacial ártico, está ubicado todo el sector de Alaska y Canadá. En ese sector, chicos, está dos mares menores. Como pueden ver en la imagen, el mar de Beaufort y el mar de Lincoln son los dos tipos de mares que están dividiendo, vamos a decir, en ese sector al océano glacial ártico. Anótenlo, sáquenle captura, no se olviden de copiar después en su cuaderno. Mar de Beaufort y mar de Lincoln. Entonces podemos decir que en el océano glacial ártico están ubicados estos dos mares menores. Nos vamos al centro de América. El tercer mar justamente se llama el mar del Caribe o de las Antillas. El mar del Caribe o de las Antillas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sector dentro del océano Atlántico cuyo nombre tiene mar del Caribe o de las Antillas. En este caso se llama de las Antillas por las islas que ya hemos explicado que están ubicadas en esa región de Centroamérica. Cuba, República Dominicana, Haití y otros, ¿no? En ese sectorcito están ubicados y por eso se llama el mar de las Antillas o también mar del Caribe. Y si queremos podemos explicar un mar más, como pueden observar ustedes ahí en la parte sur. No es tan común explicarlo dentro de geografía, pero ahí está, también existe el mar de Argentina. Pues ya sabemos dónde está ubicado, en Argentina. En todo ese sector entonces se le denomina el mar Argentina. Listo. Vamos a mencionar ahora otra subdivisión importante, los ríos. Denle una capturita a este detalle. Estamos haciendo una división también por regiones en América. En América del Norte tenemos al río Mackenzie, San Lorenzo, al Bravo, Yukon, Mississippi, Colorado, Missouri, Columbia. Y en el caso de Centroamérica, como ustedes pueden observar, son ríos que no conocemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación muy directa con América Central. Casi no están, vamos a decir así, con el respeto que se merece Centroamérica, no es tan importante estudiar Centroamérica porque no se les pregunta mucho. Nunca hay ese tipo de Usumacinta, qué río o en dónde está ubicado, por ejemplo. Pero en el caso de América del Norte, muy curioso, sí, debe ser mucha influencia norteamericana, pero sí se les pregunta. El río Mississippi, ¿cuánto de longitud tiene? O el Colorado, o cuál es el río más extenso en América del Norte. Esos datos se los voy a dar para la próxima semana. No tenemos tiempo ahorita, estamos terminando de forma general este temita. Y finalmente, los ríos de América del Sur, que también son importantes.
Hay algunos datos que están anotados ahí en América del Sur porque nos interesa, pero también les voy a dar el detalle para la próxima semana. Ahí está, río Amazonas, 6.400 kilómetros, es el río más extenso del planeta. Luego viene el río Orinoco con 6.275, Río de la Plata, Paraná, Paraguay, Uruguay. Son los ríos más extendidos en América del Sur y en algún momento pues nosotros también tenemos importante presencia dentro de estos ríos. Entonces, compañeros, de esa manera vamos concluyendo la clase del día de hoy. Como escuché al ingeniero, el día de mañana no nos vemos, el día viernes nos estamos volviendo a encontrar. Me equivoqué, creo que les dije el lunes hace momentos atrás. El viernes nos encontramos, el día viernes les voy dando los datos específicos de los ríos y luego vamos a ver los lagos más importantes de América también. Y con eso terminaríamos y entraríamos a Europa. Eso es todo entonces, compañeros. Nos vemos el día viernes. Bendiciones.